Cuando nos comunicamos, existe un emisor y un receptor. Para que puedan entenderse, el emisor se comunica a través de un código común con el receptor. ¿Cuál es este código común? El idioma. En las comunicaciones industriales funciona igual. El código común, en este caso, es el protocolo. Pero para que todo esto pueda ocurrir, debe haber un medio de comunicación a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos, el sonido se propaga a través del aire. Y por último, el contexto o circunstancias que rodean al mensaje, lo complementan y pueden influir en la interpretación del contenido. Las comunicaciones industriales codifican sus mensajes siempre de la misma forma, a través de la activación y desactivación de una señal eléctrica según ciertas normas. Estas señales eléctricas pueden tener distinta frecuencia, amplitud y se interpretan siguiendo unas reglas. El conjunto de reglas conforman una gramática y se consolidan en un protocolo. En primer lugar, los criterios técnicos a tener en cuenta son el medio o soporte físico de la comunicación, el protocolo y por último la compatibilidad. ¿Qué se entiende como medio o soporte físico? Es el elemento por el cual se transmite la información. Los criterios a tener en cuenta en el medio o soporte físico son el tipo de medio, la arquitectura o topología y el conexionado. Existen dos tipos de medio, guiado o cableado, por ejemplo, cable o fibra óptica, y no guiado o inalámbrico, como puede ser el Wi-Fi, el Bluetooth, radiofrecuencia, microondas, etc. Dentro del tipo guiado podemos encontrarnos diferentes tipos de cables con diferentes características. En esta tabla os mostramos los más comunes y sus características imprescindibles. Las características que definen al propio cable son la velocidad de transmisión de datos, la inmunidad EM, que es la distorsión o ruido que puede sufrir el propio cable, la distancia y el coste. Hay que tener en cuenta que estas características pueden mejorar a medida que avanza la tecnología. Otro criterio a tener en cuenta sería la arquitectura o topología de conexión, que son las formas que existen para conectar dispositivos en un sistema de comunicaciones industriales. Tipos de arquitectura o topología de conexión son punto a punto, estrella, malla, bus, etc., como podemos ver en las imágenes. Las comunicaciones pueden ser de dos formas: comunicación en serie o comunicación en paralelo. En la comunicación en serie, también conocida como buses de comunicación, hay un elemento denominado maestro y otros a los que llamaremos esclavos. El maestro inicia la comunicación a un esclavo, envía una petición, el esclavo la recibe, la procesa y da una respuesta a la misma. La respuesta llega al maestro y éste la procesa. Solo entonces puede enviar otra petición. La diferencia entre un maestro y un esclavo es que el maestro es quien puede iniciar la comunicación, mientras que el esclavo no. En la comunicación en paralelo, conocida como broadcast o redes de comunicación, el emisor, denominado cliente, es capaz de enviar una o múltiples peticiones a los receptores, denominados servidores, y gestionar las respuestas de estos al mismo tiempo. Los servidores, a su vez, también son capaces de recibir múltiples mensajes y gestionar sus respuestas simultáneamente. Estos son algunos ejemplos de buses y redes de comunicación. Otras características a tener en cuenta en el medio o soporte son la distancia entre el conexionado, que hace referencia a la distancia máxima entre el primer y el último nodo de la red o bus, la velocidad a la que se transmite, en bits por segundo, y por último, el número de nodos o elementos máximos que se puedan conectar a la red o al bus, que depende de la compatibilidad del dispositivo gestor de estos. En las redes de comunicaciones siempre va a ser mayor tanto la distancia, la velocidad y el número de nodos en comparación con los buses de comunicación. Las características máximas del medio, según los manuales, están definidas para condiciones ideales de trabajo e instalación. Es muy complicado obtener estas condiciones en situaciones reales. Por esta razón, no es recomendable diseñar un sistema de comunicación que trabaje con las características máximas indicadas en los mismos. Para terminar con las características del medio, hablaremos de la elección de los conectores. Algunos de estos conectores son RJ, SUB-D, conector abierto, etc. Sin embargo,
La elección de los conectores es independiente del sistema de comunicaciones, por lo tanto se escogerán conforme a las necesidades del cliente. Como ya hemos visto, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que definen la transferencia e intercambio de datos, activación y desactivación de señales eléctricas, entre los distintos dispositivos que conforman la red. El protocolo debe de ser compatible entre emisores y receptores. Inicialmente, cada protocolo se creó para un tipo de aplicaciones. Actualmente, su elección depende de otros factores, ya que podemos conectar dos equipos con protocolos distintos mediante el uso de pasarelas o gateways. Estos dispositivos permiten traducir o convertir uno o más protocolos para que los distintos dispositivos puedan comunicarse. Existen numerosos tipos de protocolos. En la siguiente tabla os mostramos una comparativa entre los sistemas de comunicaciones más comunes y sus protocolos asociados. En ella podemos ver características ya mencionadas como velocidad, topología, cableado, etc. Cabe destacar que un sistema de comunicaciones puede tener más de un protocolo asociado, del mismo modo que una sociedad puede definirse como multilingüe. Por ejemplo, Ethernet dispone de un protocolo Modbus TCP, un protocolo Ethernet o IP o un protocolo Profinet. Para una instalación de un sistema de comunicación ya existente, tenemos que tener en cuenta la compatibilidad. Cuando hablamos de compatibilidad, hacemos referencia a las distintas características que ya hemos comentado, medio y protocolo, de los productos que el cliente ya tiene y que tiene que tener en cuenta antes de diseñar el sistema que se implementará. A la hora de escoger un sistema de comunicación en cualquier proyecto que nos podamos encontrar, recomendamos que el mismo cumpla las siguientes especificaciones máximas según el tipo. Eso es todo.